¿Cómo están, amigos? Esto va a ser una especie de video improvisado que van a ver hoy en el canal. Estoy viajando, estoy saliendo de casa ahora. Estamos con mucho calor, pero estoy saliendo de casa porque voy a ir a Villa Dolores, una ciudad en Córdoba que queda cerca de acá de Merlo, Carpintería, San Luis, dos provincias de Argentina, para el que no conoce Argentina. Y voy a ir a una especie de búnker donde hay equipos de sonido, bandejas, vinilos, un montón de discos. Funcionaba una radio antes ahí. Y bueno, esto es una especie de travesía, entre comillas. Vamos a ir a conocerlo y demás. Yo voy a llevar unos discos míos también como para escuchar, ¿viste? Y demás, compartir el momento. Están por acá atrás. Lo vemos a Fancy de un lado y a Fancy del otro. Así que bueno, vamos a ver qué sale de esto. Así que empecemos nomás. Bueno, amigos, llegamos al mega búnker que les venía hablando. Primero acá porque estos son de película y están intactos. Pulp Fiction. Ahora tenemos a Travolta. Ya con esta entrada es bastante retro, así que imposible no darse cuenta. Y vamos a ir por acá. Tenemos a Fernando a mi izquierda que no quiere que lo grabe, pero una pequeña grabadita así como... Y habíamos empezado más o menos a ver discos, porque ya estuvimos sacando, pero dije, esperemos un poco, vamos a grabar. Tenemos reggae, ya Italo disco, tenemos pop acá argentino, rock argentino, hit. Y tenemos acá una hermosa Technics, unas hermosas bandejas, todo bien preparadito. Y necesito, Fernando, que me hables acá de los Walkman, porque estos son reliquias. Empecemos con este primero de acá. Este es un Sony. Sony, ¿de qué año es este Sony más o menos? De los 70, fin de los 70 y es japonés. Japonés, Sí. Y después tenemos acá... Este más deportivo. Están intactos encima, ¿eh? Este se abría por acá, creo, ¿no? ¿La trabita podrás abrir ahí? Sí, de la parte donde está el mecanismo. Son todos de época y están nuevitos. O sea, podemos ver que están enteros. Y todos suenan. Todos. Este es japonés, es un UNICEF impecable. De acá para acá están todos nuevos. Qué grande, qué Y bonito. estos están sin abrir, con los auriculares de fábrica. Todo con su bolsita y todo demás. Todo prolijito. Y bueno, después tenemos una cosa increíble. Vos sé que vas a decir de desorden y demás, pero si vemos ahí virus, vemos discos por todos lados. Y sé que hay más discos por allá atrás también. Así que ya después vamos a ir viendo qué hay y demás. Puse a la venta una edición importada porque tiene un poco de ruido, pero me dejé la nacional. ¿Viste? Acá sale Relax. Relax. Un disco doble. Acá ahí está Frankie's Goes to Hollywood. Claro. Ahora, para los fanáticos de la Juventud Meteoro, veo ahí de fondo el meteoro de allá. Sí, no, terrible, sí. Son discos. Qué bárbaro. ¿Y qué hay? ¿Tina Turner también ahí? El de la película. De la película, este es un inglés. Claro, con Mel Este es un Gibson. Max inglés. Claro, no, Max de la película We Don't Need Another Hero. We don't need another hero. Max, sí. Cabla, acá está el disco de mi amigo. Disco mío, pero digo, donde cantaba él es este. Este es el que entraba, así como vos. Qué grande. Y bueno, estos son discos importados. Rarezas, tiene algunos. Acá sale creo que uno de Bad Boy Blue. Mira, Ghostbusters también. Hay Bad Boys Blue ahí. Yo traje también Bad Boys Blue por ahí. Está acá, sí. The House of Silence. Ah, House of Silence. Silence. House of Silence. Sí. De los 90. Sí, Roxanne Megamix. Hard to Be, el tema de la TV Ataca, Ajá. que lo usaba Pergolini en Surrender to Me. Acá está Bel Lento de Ann Wilson Robin Sanders, cantante de Chip Tree y Claro, de Heart. claro. Un temazo de la película de Mel Gibson. Claro. Bueno, si empezamos a hacer historia tenemos hasta de acá 5 o 6 semanas más o menos. Basta. ¿Lo sacó? Sí, sacalo. Y este lo vamos poniendo por acá. Sí, lo ponemos ahí para verlo más o menos.
Este lo compré en plena pandemia, importado. Ah, Top Cero, Gun, mirá lo que es cero. eso. Cero. Yo lo tenía nacional, pero... Danger Zone es un temazo, vamos a enfocarlo ahí para que se vea. Take me, Yo debo tener como 5 o 6 placas en total de este. Pero los otros nacionales son... Qué grande. Dos películas creo que- bien no. ochentosas, ambas. Tengo unos importados, pero sin todo esto, viste, la parte. ¿viste? Pero se ve impecable ese, ¿eh? No, esto es hasta cero y suena, no, ni hablar. El tipo me vendió el de Halcón y el de Cobra, que está por ahí. Oh, Cobra con Sylvester Stallone. Oh, sí. Este es importado, 0 kilómetros. Volvemos con los 80 porque Miami Vice. Mirá, ese estilo diseño retro, ¿no? Con las siluetas de colores. Impecable. Qué bárbaro. Importado, impecable. Un lujo. Loca. va. Encima la música increíble. Streets of Fire. ¿De qué año será? Esto debe ser del 83 más o menos. Yo te paso a decir algo que capaz que no lo sepas o capaz que sí. A ver qué. Vos escuchás esto y suena muy parecido a I Need a Hero de Bonnie Tyler, Sí. por ejemplo. Sí. ¿sí? Hay un tema que largó Celine Dion, que nada que ver con Bonnie Tyler, el estilo, Ujú. pero largó muy parecido a Bonnie Tyler. Bueno, hay otro tema de Air Supply que es, no me acuerdo si Creando Amor de la Nada, uno de esos, ¿no? El mismo estilo. Sí. Entonces agarro y digo, esos temas suenan todos muy parecidos. Me pongo a investigar y son producidos por Jim Steinman, Claro, el mismo tipo. el mismo. Claro, pero vos ves, esta película, nada que ver con Air Supply, con Celine Dion. Claro. Bonnie Tyler sí podía ser, porque es el mismo estilo. Y viste que los productores siempre tienen como su marca Sí, de agua donde claro. uno identifica su estilo. Pero el loco, escuchame, hasta mediados de los 90 tuvo su marca, su sello, Qué cosa, ¿no? con el de Celine Dion. Lo Acá está el de logró. Cobra, Una de mis películas favoritas. muy buena película. Cobra. Fósforo. Qué bárbaro. El fósforo, no la carne, pero siempre Sí. hay con esa onda, viste. Con- Importado USA, impecable. Impecable. Mm, Scott Brothers. Scott Brothers. ahí está el mega hit de Jean Beauvoir. Lo tengo en Maxi. Qué bárbaro. Lo tenés al Está Maxi, ¿no? difícil de conseguir ese. Sí, vamos a ver otra, a ver, mostrámelo ¿Te atrás. lo dejo acá o no? Mostrámelo O- atrás, del otro lado. Ah, Chan, charán. Impecable, mirá, con las partes de la película. Peliculón, se la habré visto millones de veces. Qué buena película. yo era muy fan de Stallone en los 80 y compraba las bandas de sonido que me encantaba, ¿viste? Acá sale Bien Din- cómic, viste, acá- como bien Acá cómic. sale Din Dada, que dice Din Dada, Ujú. Breakdown 2. Sí, por acá está. Una mierda. No lo veo. No esas pinchas. Din Dada, acá está. Linda. George Kranz. Sí. Nada que ver la banda de sonido, porque vos escuchás y escuchás todo breakdance Claro. y escuchás ese que te parte la cabeza. Es muy avanzado. Este lo recibí hace poco. Ofra Casa, están los dos. Inminalu y Galvi. Mira, Este esta es- no la conozco, che. No la conozco, así que la podemos dejar acá para escuchar después. Sí, cómo no. Esto es lo que vino una olada en el año 89, árabe, italiana, francesa, Acá este es de Y- Israel, dice Tel Aviv. Israel. Sí, Mira, una locura. mira vos, ya lo vamos a escuchar después. Sí, de árabe, o sea, te puedo decir todos los temas de árabe que estaban en este momento. Ajá, ¿Viste? mira. Ragamuffin, había varios Ah, temas. ya Pero por ejemplo, italiano, Sí. se había puesto en moda Francesco Salvi, que lo trajo Maradona para su Francesco casamiento. Salvi, sí. ¿Te acordás de eso? Sí, Francesco Salvi, sí. Llega a posar una máquina. Claro, él lo trajo, no sé si en CD, o seguramente de Italia, Mira. para su casamiento. Lo trajo para la fiesta y dijo, yo quiero que suene esto que en Italia está matando. Entonces se despertó en la máquina, era el tema, boom. Mira vos, pero Ofra Hasa no la Te conocía. mato con esto. A ver. Electronic. La fusión de Pet Shop Boys y New Oh, Order. mirá. New Order. Sí, 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 sí. Este disco lo... Getting Away With It. Getting Son esos away momentos cuando vos with decís, ¿por qué no it. se fusiona una banda con la otra? Claro, Bueno, acá lo acá hicieron está. porque Sí. New Order, mirá vos, qué bárbaro. Qué discazo. Terrible las versiones. No sé si querés que... Ah, vos avisámelo. Sí, Querés, vos se vas. saca y... Porque es importante. Estos que están acá son los últimos de estos días que los he limpiado, ¿viste? Pedro Aznar. Me sigue Es un llamando, discazo. bueno, mira, pero Ofra Hasa, la verdad, increíble. Conozco muy pocas canciones árabes Ah. así que fueron populares. Claro.
pero increíble. No, yo tengo de la época árabe, ya recién lo estuve acomodando. Discos, o sea, de no sé. A ver qué más tenemos. Mira, La Reliquia Tonight de Savage. Es un disco que se busca mucho, porque encima vale fortuna tenerlo, encontrarme a Radio, I Love Again, Fugitive Tonight, Only You. Discazo. ¿Qué dijo? Cuando lo entrevisté a Roberto Zanetti dijo, porque él sacó un álbum el año pasado, uno nuevo, Love and Rain, donde tiene canciones así muy italo disco. Y él me dijo que le debía, como a la gente le debía, un disco más. Mirá Raf. Qué grande Raf. El que dice Autocontrol. La de Laura Branigan, Self Control. Self La Control. original es de Raf. ¿Ese es un cover de...? Sí, Laura Branigan es la reina de... La adoro su música, pero es la reina Es de el, ese cover. es el autor. Mirá, yo pensé que era Sí. de Branigan. Me encantan las dos versiones. Sí, o sea, obvio. capaz que un poquito más de este me parece. porque el Increíble, otro me cansa. Tonight Savage es una cosa... Y este no estaba cuando viniste vos la última vez. Coto, me No, muero. No te puedo creer. Cómo me gusta ese tema, boludo. Medime la presión porque se me va. Se me va la presión. Mirá lo que es esto, Visitor. Qué genio. Ese hay Bueno, que escucharlo. Sí, Hay que escucharlo. suena. bueno, a Coto trato de entrevistarlo, pero viste, a veces se complican las cosas, viste, no todo se puede en la vida. Qué grande. Mira, Sani Kundari. Qué temazo, qué disco. Ay, Alilla, otro italo disco más tenemos. Mostrame la tapa. A los que les gusta el italo disco deben saber quién es. Bien ochentoso, ¿no? Baby Chuck. ¿En qué compilado me dijiste que salían? Unidisco 3. Unidisco 3. Ahí lo vamos a ver. Qué grande. Sigamos que tapamos a Coto Visitors ahí. Impecable Visitor. Vamos a ir al. No, Ah, bueno, ese tenés pero varias copias. vos sabés el Gapul que te digo. Este es el 1. Yo sé que es Gapul, pero Unidisco 2. Unidisco 3 es el que sale Baby Chuck de Alicia. esto es 100% Pero como acá, para... bien, El que está viendo no. es como para el argentino, porque Unidisco son todos compilados de acá de Argentina. Claro. Esto es una tapa 0 kilómetros. Acá tenemos Dial My Number, Sin uso. Romano Vice, Viena Calling de Falco, Baby Talk de Alicia, que es la que estábamos viendo Claro. acá. Te cambiaron los. Acá tenemos una curiosidad, porque Radio Action Volumen 3 es como 100% argentino. Y acá tenemos Secret Ties, ¿sería? Sí, secreto. Dancing Insanity. O sea, la tapa son... Está bien, por lo menos se esmeraron en el cambio del color, pero... Made in Argentina, papá. Qué grande. Estos sí, están impecables, Y impecables. esto es lo que estábamos buscando, porque esto... Lamento el día que vendí el mejor de Capul 2. Esto también, 100% argentino. Estas tapas bien ochentosas. Bueno, acá trae todas las tapitas. Son todas canciones. Play the Game de Rudy and Co. Todo bien, mira. Grant Miller, Golden and Ice. Mi Commission. Mi comillo. Lee Marrow. Ahí tenés Lee Marrow con Cannibals canta. Catch the Fox de Harrow. Estos discos los tengo todos. Un De coleccionista neto. por lo menos estos sí. Qué grande. Después, este tiene bolero, el de Sí. Fancy, lo mejor de Lo va Gapul 2. finalizando. Este de Gapul 2, ahora que se me hace ahí el... Ya hace poco conseguí el original de este, que es el el Max Mix. El Max Mix, los españoles. Perdón, el Más Mix que nunca es el equivalente a este, no me acuerdo qué volumen es. Y el Max Mix sí los tengo dos. Mirá cómo le cambiaron el nombre a Brian Ice, le pusieron Ron Bryce. Ah, Talking to the Night. ¿Pero por qué? ¿Por un error? Y porque a veces, Chorean, por no querer pagar derechos, no vaya a saber uno. Bruce and Bongo, Gay, Two for Love de Mi Commission. Silent Circle es la que veníamos escuchando. claro. Sí. Touching the night. Sandy Martin, ahí está Bolero, Sí, de Fancy. bueno, Industria Argentina. sí, Y el uno, me faltan poco para tener. Desde Este- acá te puedo decir que. este que trae, primero, Este tengo 4 de este disco. The New World. Sí, muy buscado. Después vamos a ver qué hay. Ojo. Bueno, este yo nunca lo escuché, lo he escuchado en internet capaz, pero Shanghai, Lee Marrow, Silver Pozzoli, Micron Polinesia, un gran tema. Pretty Young Girl de Bad Boy Zulu, mirá. Ken Laszlo, ahí está Baby Talk de Alicia de vuelta. Baby Chuck, sí. Sayonara, Sandy Martin, The Flirts, Sí. mira, Dial My Number, Mirage No More War, qué temas. Y Taffy, Midnight Radio.
Qué discazo. Valentino Mon Amour. Valentino Mon Amour. Bueno, ¿dónde sale ese? En el... El New World. Ujú. Qué bárbaro. Eso acá. Mirá. Así que si querés mostrar los 4. Estamos, justo que mencionamos los New World, que estaban acá. Es este de acá de Gapul. Los tenemos acá, al lado de Pet Shop Boys, Hurt. Otro discazo. Volvemos a mostrar Rigueira porque no tengo dinero y vamos a la playa. 2 hits que sonaron durante los 80, pero mal. No tengo dinero. Lo mejor de Gapul. Esas tapas exóticas. Tengo el Maxi. Iván Allá, Spagna. senador. ¿Sí? Spagna. España. Como España, Spagna. El Maxi sin tapa. Dedicado a la luna. Incluye Dama Fácil y Llámame. Call me. ¿Qué disco? Pero Qué Easy, discazo. Easy Lady me encanta. Sí. Ay, O sea, Call Me es muy comercial, Easy, ¿viste? Ta, ta, easy ta. lady, tará, Easy ta, Lady, tará. No, es muy bueno. Ahí tengo el Maxi, después lo vamos a ver. Todo esto es Pato C. Sí. DJ Edition. Matchbox. Pato C, un gran DJ que hacía algo parecido a lo que hacía Gapul después, porque compilaba canciones y demás. Capaz que Pato C le cambiaba un poquito el nombre a algunos personajes. Mira, Radiorama, Fire. Qué bárbaro, ¿no? Qué disco, ¿no? New York, ahí sí, se copan más loco. ¿Este es otro más? Sí, hay un tema que es este que yo te decía recién de los árabes que invadieron en el 89, Fata Morgana, es un hitazo. Ah, Fata Morgana me suena. No sé por qué, pero me suena. Tengo el Maxi. A ver la tapa. New- New York, Pato C también. The Best Of. Qué grande. Masterpiece, yo traje el Masterpiece, el Maxi de ahí. Lo tengo por ahí atrás también. Un discazo. Luchaban todo por los derechos, todo Cuando eso. hablábamos que cambiaron los nombres, de vuelta, porque en Gapul también le cambiaron el nombre a Brian Ice con Talking to the Night. Este es Brian Wells. Whiskey Dance de Whiskey. Qué bárbaro. A ver la tapa. Best Records. Disco Mix From Italy. from Italy. Qué crack, ¿eh? Creo que tengo una copia de esto sin tapa, me parece por ahí. Me tengo que organizar. Sí, tenés un montón. No, ni yo sé lo que tengo. Y no, se me hasta Por ahí. tenemos hasta allá atrás. Por ahí, sí. Y allá tenemos bandejas. Allá también se ¿no? ve, mirá, Sí, ahí también se un ve. montón de cosas. Este es uno de mirá. los más buscados que disco Mirá qué Oklahoma bonito. que te decía, ¿viste? En Oklahoma. De los Otro de Oklahoma. Pato C. Ahí está Pato C. ¿De qué año es este? ¿Dice por ahí? Y por ahí no figura el año. No, acá no dice, ¿no? No. No. Bueno, lo veremos después. Sí. Pero ¿Cuántos este- compilados, che? Las cebras. Y eso que estamos revisando este espacio Este chiquitito de hacemos acá. también, ¿viste? Sí, no, nos copamos. Porque allá con tenemos Luis Miguel, que nada que ver con Italo Disco. Hay uno de Police. Claro, De Poli. Pero hay de todo. este también es buscado, el disco Magic. Disco Magic. Sí. Estos son los, ¿cómo se llama esto? De Memo. Son los últimos de... ¿Otro compilado más? ¿Qué, de los 90s? Claro, de 89, 90, que son más Asia, ¿verdad? Ultimate. Ah, todo sí, eso. de House. Todo de Memo, todo de Claro. Memo. Que salía todo lo que era a capela, esa onda. Ujú. Este está muy bueno. Este está en Manama. Ah, mirá. Compiladito ítalo. Impecable, bonito. Dial My Number, Dance to Dance. ¿Qué disco? Mucho. Ay, Dios, no lo vendo más. ¿Que lo vendiste y lo volviste a comprar? P-Lion, Ah, Springtime, el álbum. Y encima acá te lo avisa, porque te trae Happy Children, que es un hitazo. Qué grande, P-Lion.
Impecable. Impecable, qué buen disco, ¿no? Happy Children y Dream. Dream. Y Dream, sí. Un Qué genio de buen los temazo. sintetizadores, Pilay. Te voy a dar la No era- oportunidad. No era la chica Mostrámelo, que vos mostrámelo. pedías el Maxi, sí. No. Hemos pasado el disco de ella acá porque él lo vio de antemano así, hacía reflejo por ahí. Fan. Y tendría que decirlo por acá. Sí. Ahí te lo dice, Spagna y demás. La misma que hacía Easy Lady, Ivana Spagna, hacía el proyecto Fan, Baila Bolero, Baila. Give Me Your Love. Todo este proyecto de Italo Disco de Spagna. Qué discazo. Qué disco. Impecable. Entró bastante, te digo, ¿eh? Sí, Al disc. Conocí un tema que se llama Brick, sí. la verdad, de Fake. ¿No? Mirá, qué grupazo Fake. Muy difícil de conseguir los maxis de Fake también, ¿eh? A New European Dance Music. Acá está Brick, el ladrillo. Another Brick. Esto lo vamos a dejar para escuchar. Sí. Este es un discazo. Bueno, este es London Calling, que no sé, está en los discos, pero es música más pop. Es Sí, algo London más, Calling me parece que... ¿viste? Pero viste Algo que está en los escuchado. compilados. Acá en la parte de atrás está London Calling. Ah, mira, ¿Sí? Si lo buscás, en uno de estos en está. uno de estos tiene que estar. ¿Sí? Mira. No, en este no, porque este me acuerdo de memoria, pero no estuve. ¿Y el otro está? Lo Sí, mejor este de estaba- Apple. creo que estaba por acá. Claro. Bueno, no Sí, importa. sí, sí, pero sale Hay la tapa. tanta música. Sí. Increíble, Fake, Another Brick. Sí, acá Spaghetti. está, mirá. Claro. Está En por el ahí. mejor de Gabul. Ah, Claro. mira. Qué observador. Spaghetti del autito. Acá tenemos, esto es los compilados bien españoles, porque tenemos Max Mix 2 y 3. Que también hacían este estilo italo disco, o el estilo Sabadell, ¿viste? El Sabadell que salían en España y demás. Qué bárbaro. Están impecables aparte. Los trajeron de España. Impecable. Una belleza. De la batea que te conté de la llamada por video. Sí, por videollamada. Sí. Cuando me dijo acá Pablito. Esto lo fueron así buscando y lo... Claro, me y dice, lo- tenés esto, no tenés algo ahí, te lo voy a acá, sí, tengo esto. Impecables. Pero yo Esto sería confío. como- 3, 4 euros. Serían como una especie de Gapul nuestros, pero españoles. Claro, Max Mix. el- Y fueron muy populares. Mike Platina fue el primer DJ que remixó Y que remixaba, sí. con loops, ¿viste? Con pedacitos así. Y hacía con los samples, pedacitos, con claro. todo. Iba usando pedazos de canciones. Claro. Sherry Debe Lady. ser, capaz, sí. Querida mía, exactamente. Capaz que no se ve en la cámara, pero. El Otro sello más, nacional. van apareciendo, ni yo sé lo que tengo, te digo. Interdisc. Tengo esto, aquí en esto no. Sí, muerto que. ¿Qué es? You can win if you want. Puedes ganar si quieres. You can ¿Del win. primer álbum? Sí. Ni enterado que lo tenía. según yo. Tenemos que cerrar este video. O sea, si vos me lo con mostrás, este. te digo, me vuelvo loco. Y me bueno, tiro de viste cabeza que y lo en- tenía ya. En español cambian las cosas. El chiquitito de Jet Airlines, uno que es fanático de Modern Talking, ¿no? Tengo que Sí. mostrar esto. Jerónimos Cadillac, Atlantis is Calling. Y Cretu and Tears When Love is the Missing Word. Un discazo que este disco. Ahí, pero mira, ni muerto se puede llevar este disco de acá. Tremendo disco de Cretu. Increíble. Bueno, estuvimos revisando más o menos un par de discos, así que hay mucho más. Estaríamos acá como un año fácilmente revisando y revisando porque hay disco. No llegaríamos. No llegamos al tiempo. Porque encima hay más chiquitos por ahí, mirá. Para mí que nunca. Sí, Más mix que nunca. Otro, mira, otro disco más. Mega Mix. aparece. Qué bárbaro. Cosas raras. Así que bueno, esto fue todo. Cerramos este videito acá. Bueno amigos, el video fue grabado hace unas semanas atrás. Le quiero súper agradecer por haberme abierto las puertas de ese mega búnker, de esa máquina del tiempo, a Fernando Ligorria de Villa Dolores, Córdoba, un gran amigo.
Así que espero que te haya gustado el video. Dale like si te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita porque voy a seguir subiendo más videos referidos a la música de los 80s y 90s, entrevistas, biografías, mucho más. Dejá en comentarios si tenés alguno de los discos que estuvimos repasando ahí en el video. A mí me llamó mucho la atención Ofra Hasa y todo este tema de la música oriental. No sé si vos sabías, si estabas al tanto, pero la verdad que me llamó mucho la curiosidad. Yo soy de Buenos Aires y vivo acá hace 6 años en el interior de Argentina. Para el que sabe de Argentina, en el interior de Argentina. Y la verdad que podés encontrar o saber de que el Italo Disco, música de Eurodisco, High Energy y demás, no solamente se escuchaba en Buenos Aires o en las ciudades principales como Rosario, Córdoba capital, poder encontrar de este lado del país gente que le gusta esta música y vinilos y demás, la verdad que es fascinante. Así que bueno, les mando un abrazo grande a todos los fans de la música de los 80s y 90s y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.